Pues bienvenidos a este episodio en Gritones Podcast. Pues tengo nada más y nada menos que a Ariel García. Él fue el episodio número 5, güey. ¿Viste el 5? Ya llevo más de un año con Gritones Podcast con este proyecto. La neta es que cada vez que hago uno lo disfruto más y me doy cuenta que no lo estoy haciendo por hacerme famoso, sino en este ejercicio de grit y de ser constante y perseverante y a ver cuántos episodios hago, cabrón. A lo mejor ya estoy viejito con canas y sigo haciendo episodios en este podcast. Así que gracias, güey, por estar aquí. Hombre, partner, platicábamos en la mañana que hace más de un año estábamos grabando ese episodio 5 de tu serie ya de más de un año y justo comentábamos que fue grabado remoto, tú estabas en Cancún, yo estaba en Escocia, ahí como que ajustando el audio lo mejor que se pudiera. Y hoy para mí es un halago poder estar aquí en tu estudio. O sea, en tu estudio con equipo, con un equipo detrás de ti que te respalda en el procesamiento de todos los capítulos. Entonces, wow, te felicito por esa constancia, por ese ejemplo tan grande de grit que haces. Y para mí nuevamente es un honor estar aquí. Gracias, güey, gracias. Y quiero empezar preguntándote, ¿qué se siente dormir en el estudio casero de Gritones Podcast? Para los que nos escuchan, justo en este espacio, y si ven la grabación en YouTube, pues bueno, estoy durmiendo aquí, estoy quedándome en casa de Braulio. Después también, desde que nos conocemos, estaba platicada esta visita a Cancún y vine a festejar el cumpleaños número 3 de Enzo, y hasta que se me hizo venir a tu casa, dormir en este estudio que, déjame te digo, se siente la energía tan positiva, esa vibra tan potente, pues de todo el conocimiento que hay aquí, de todo el trabajo, de esa energía tan increíble que tienes tú y tu familia. Entonces, te lo he comentado, he dormido como bebé, cabrón, literal. Entonces, es increíble. Sí, y lo consta el book que tienes ahí amarrado en la muñeca, güey, que y también así 100 de calificación has tenido ahora que duermes por acá, y la verdad es que es un privilegio tenerte. Eres de los pocos que tengo la oportunidad ya de entrevistar presencialmente gritones. Ya han pasado aquí personas que admiro un montón, tú no eres de excepción. El grueso de los episodios los grabamos de manera remota y es el ejemplo de persistir. Vas mejorando o vas aprendiendo cosas nuevas. Y quiero preguntarte, ¿qué ha sido después de este episodio hace casi un año, prácticamente un año, el episodio 5 de Itones, y hoy? Porque hablamos de llenar tu cajita de herramientas para la vida. ¿Cómo has llenado esa cajita de herramientas a partir de ese momento de te entrevisté al día de hoy? Te contestaría que viviendo, sin miedo a hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces creo que no hacemos las cosas porque tenemos miedo al fracaso, ¿no? Y en ese momento que platicamos, em, fue un episodio en mi vida de muchos cambios. Estaba haciendo, me acuerdo perfectamente que platicábamos de que la vida de repente, cuando se empieza a poner difícil, difícil es porque estás a punto de pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento fue un periodo de transición en donde yo me di cuenta que podía hacer más y que tenía que quitar el miedo si quería pasar ese siguiente nivel. Entonces, pues di el paso, ¿no? Contigo di el paso en el tema que abrimos Access Salud, ¿no? Hoy en día ya tenemos casi 8 meses con Access Salud. Eh, ha sido una experiencia increíble. O sea, de verdad, había demasiada incertidumbre, ¿no? Decíamos, ¿cuándo será bueno abrir? Poníamos una fecha y de repente llegaba esa fecha y no estábamos listos, pero el día que dijimos, nunca vamos a estar 100% listos, fue cuando nos pusimos ya la fecha fatal y dijimos, abrimos porque abrimos, y empezó un viaje, ¿no? Y ese ha sido uno de los viajes que he tenido pues fue ya más de un año, porque creo que platicamos por enero del 2024, entonces ya hace más de un año. Entonces, Salud por un lado, mi trabajo dentro del Instituto HF de Salud Pública Global por otro lado, que también ha crecido
he tenido muchas oportunidades de lanzar proyectos, de viajar, de sentarme a la mesa, así como me estoy sentando hoy contigo, que eres una persona a la que admiro muchísimo, de poderme sentar con otras personas que están en el medio de la salud pública, ministros de salud, tomadores de decisiones académicos, de los que aprendo, ¿no? Y me encanta a mí sentarme en estos foros y hacer el brain picking, ¿no? O sea, estar ahí platicando, intentando sacar insights, intentando sacar hacks de estas personas que tanto admiro. ¿Por qué? Porque eso sigue llenando mi cajita de herramientas, ¿no? Por otro lado, en la parte más personal, creo que en este tiempo he tenido la oportunidad de conocerme cada vez más, de conocerme mejor, de saber quién soy, cómo me siento y qué quiero, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido increíble. Eh, Otra cosa interesantísima que hice el año pasado, o en este periodo del que estamos platicando, es correr mi primer maratón. Para mí fue una lección de vida. O sea, realmente prepararte tan fuerte para cumplir una meta, ¿no? 42 kilómetros y 195 metros, que el día que lo estás viviendo, ves, en mi caso corrí Chicago, éramos 52,000 personas, éramos 52,000 historias diferentes corriendo la misma carrera. Entonces, para mí fue una lección de vida en el sentido de que empiezas fresco, los primeros kilómetros estás hiper emocionado porque es la fecha que tanto estabas esperando, te habías preparado para ello, empiezas fresco, corres los primeros 5K, los primeros 10K, porque el medio maratón y llegas bien, estás corriendo sólido y de repente pasa el medio maratón y te acercas a los 30 kilómetros, el cuerpo se empieza a cansar, es cuando la mente empieza a salir y dice, no, si puedes, te preparaste. En mi caso yo venía lesionado de la rodilla, no venía al 100. En el kilómetro 33 me empieza un dolor fatal y cada vez que vi que mi pierna izquierda tocaba el piso, tuve un dolor en la rodilla que era más y más fuerte. Y fue un reto, ¿no? Fue un reto. Al final logré un gran tiempo. Terminé con mucho dolor físico, en la cabeza muy fuerte, porque creo que iba muy bien preparado. Eh, lo terminé, me encantó, me quedé picadísimo. Estoy preparando el siguiente, todavía no sé cuál, pero es algo que no suelto y que se ha vuelto una pasión y que es un ejemplo de grit, ¿no? O sea, no nada más en el maratón, porque eso lo he traducido a muchos otros aspectos de mi vida, que se salud, a mi trabajo, a mi vida personal y que ya se volvió en matra. Entonces es algo... ¿Y te dirías que te dabas por vencido más fácilmente anteriormente? Sí, sí, yo creo que eh, cuando empezaba a sentir algún tipo de dolor, y no necesariamente era un dolor físico, muchas veces es un dolor que te autoinfliges mentalmente, ¿no? Era como, no, 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 esto me está poniendo incómodo, creo que no es para mí, y lo dejaba, ¿no? Entonces, como que empezar a ser consciente de la constancia y la disciplina para alcanzar las metas ha sido una gran lección. Decías que has hecho cosas a pesar del miedo. ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que al fracaso. ¿Y qué significa el fracaso para ti o qué significaba el fracaso para él? Significaba no poder cumplir esa meta que tenía en mi cabeza. Y además de eso, antes me pesaba mucho el qué dirán, ¿no? O sea, ¿qué dirán si Ariel se inscribió a un maratón y no lo terminó, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ser más consciente de eso y el qué dirán, vale madres, ¿no? Es qué voy a decir yo de mí, o sea, yo voy a estar contento si me propuse algo y no lo terminé, realmente no. Entonces, perder el miedo al fracaso y empezarlo a ver como una oportunidad de aprender, aunque no logres esa meta, pues te transforma la mentalidad, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, me hiciste recordar a Jack Butcher, que te lo enseñé, no sé si ayer o hoy. Este cuate, un diseñador, ni sé bien de dónde es, pero un talento increíble. Yo creo que la gente que ha escuchado varios podcasts en Gritones está harta de que hablo de Naval Ravikant en el libro de Almanac, pero ahí encontré estos gráficos tan sencillos que son sintéticos, que son concretos, la manera que comunica a través de imágenes este güey es increíble. Y bueno, lo traigo a la mesa porque en una imagen es como
un aro o como un tiro al blanco en donde hay un tache afuera, ¿no? Y ahí dice en inglés pues, error, ¿no? Y hay otro tiro al blanco sin tachecito fuera, ¿no? El puro tiro al blanco. Y abajo dice fracaso. ¿Qué te dice? O sea, el fracaso es ni siquiera intentarlo. El error es ni le di al blanco, pero lo intenté. O sea, el tache está fuera. Me equivoqué. Hoy, ¿cuántas veces te has equivocado y cuántas veces has fracasado? Yo creo que, digo, contabilizadas no están, pero empiezo a equivocarme más veces y fracasar. Dame un ejemplo de cada uno. Em, en cómo elijo a las personas con las que me relaciono. Yo creo que he empezado a animarme a ir más allá, a conocer. ¿Por qué? Porque el conocer, el intentar, te va abriendo el panorama, te va, te va dejando más en claro qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres. Entonces, eso lo he intentado muchísimo estos últimos, le voy a poner un año, ¿no? De mi vida, y creo que me ha dejado muchas lecciones. También en el tema del negocio, ¿no? Del emprendimiento, de startup, de Access Salud. O sea, intentar cosas nuevas que nos hemos dado cuenta que a lo mejor no eran como lo pensábamos, pero nos dejaron insights súper valiosos que nos van a servir para que la próxima vez que lo intentemos, o sea, a lo mejor nos equivoquemos por menos o le demos a blanco, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que se me viene a la cabeza. En el episodio 5 que te entrevisté, que cuentas tu historia o esa parte de tu historia, hoy quiero que me hables de Access al Lujo. Somos cofundadores también con Monse y Benja, y lo mencionabas ahorita al inicio de la conversación. ¿Qué ha significado en tu vida? Porque vienes de una carrera de medicina en donde he constatado con otras entrevistas que la carrera de medicina no te enseña mucho el emprendimiento, de management, de finanzas, de planeación, de administración, etcétera. Entonces, hoy eres un emprendedor. ¿Qué te picó? ¿De dónde salió? ¿O cuál dirías que es el origen? ¿Cómo lo podrías describir? El origen está muy vinculado con el propósito del que platicábamos en el episodio previo, ¿no? El origen es todo eso que he podido vivir, aprender, experimentar a lo largo de mi vida en lo personal, pero también en mi formación profesional, ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que eso es lo más bonito, o sea, porque realmente creo que he sido una persona privilegiada que siempre ha sido apoyada por su familia, mi mamá, mi papá, de verdad, se han desvivido enteramente por darnos esas oportunidades a mí y a mis hermanos. Entonces, poder poner todo eso al servicio de los demás, creo que fue lo que me llevó a emprender. Ahora, lo dices perfecto. O sea, podré o no saber bastante de cuestiones médicas, clínicas, de cómo tratar enfermedades y demás, pero nadie te enseña, yo creo que en la carrera de medicina y en ninguna carrera, cómo emprender. Y lo platicábamos tú y yo antes de, ¿no? Con la experiencia que tú tienes como empresario, como emprendedor, eh, tú me dijiste un día, ¿estás listo? Porque esto va a ser una montaña rusa, es una locura. Te dije, estoy listo. O sea, estoy listo para aprender. Y ha sido eso, ha sido aprender de Unit Economics, ha sido aprender a comunicar. Ayer lo platicábamos. O sea, comunicar es un arte. Y por más buena que sea tu idea, si no la sabes comunicar en 3 palabras sencillas o en una imagen, ¿no? Como lo platicábamos ahorita, puede ser que tu idea no pase, no trascienda. Entonces, aprender de economía, de finanzas, de presentar a inversionistas, de presentar a potenciales clientes, de hablar con tus pacientes, todos son versiones distintas que tienes que aprender a modular y a implementar. Y ha sido valiosísimo. O sea, y sí, sin Access Salud, hoy no sé en dónde estaría parado realmente. Decías en tu historia que hiciste una promesa de dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Hablas ahorita de los orígenes del emprendimiento, ¿no? De preguntarte
¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Cuando terminas la carrera de medicina, ¿ya sabías que ibas a emprender? ¿O cómo llegó eso a tu vida? Ojo, hay diferentes formas de emprender. Yo creo que puedes emprender incluso dentro de un trabajo como Godínez, pero en tu caso emprender con una startup, ¿ya lo sabías después de terminar la carrera, durante? Es interesante esa pregunta porque sí, durante la carrera yo estudié en el TEC de Monterrey. Entonces, el TEC se ha vuelto una universidad de innovación, de creatividad, de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ahí en el séptimo, octavo semestre, bueno, sí, como en el cuarto año, pues, tuve una materia de emprendimiento. Entonces ahí, ya sabes, esas materias que cuando estás en esa edad dices esto es relleno 100%, no. Entonces, bueno, me tocó trabajar con un equipo, hicimos nuestro proyecto de emprendimiento y diseñamos una plataforma para llevar médicos a la casa de los pacientes. Eh, Ahí la dejo, así a grandes rasgos. Y ya, pasamos la materia, nos fue muy bien en la calificación final y pasamos al siguiente semestre, ¿no? Entonces, empezando el siguiente semestre, el profesor que nos había dado esa clase nos mandó un mensaje y nos dijo, oigan, está esta convocatoria para este premio de una universidad de management en París y es para proyectos de emprendimiento y yo creo que su proyecto es bastante bueno, deberían presentarlo, ¿no? Bueno, vamos y revisamos los requerimientos para presentar el proyecto y vimos que lo único que teníamos que hacer era traducirlo en inglés y hacer un videíto explicando de qué iba nuestro proyecto. ¿Y sabías cuántos postulantes había? No sabía, realmente solo lo hicimos para no dejarlo Ok. y ganamos. O sea, ¿Y cuántos países? No, pero, o sea, hacer el fast forward de repente de repente estoy en París recibiendo el premio. Éramos los únicos mexicanos que habíamos ganado un premio. Eran varias categorías, si no me equivoco, eran como 8 categorías. Nosotros ganamos una de ellas, que era de innovación social. Éramos los únicos mexicanos y además éramos los únicos latinos. Entonces, ahí me di cuenta del impacto que podía tener una buena idea, ¿no? Pero ahí ya sabías más o menos cuántos había participado. Eran más de 35 países y se habían enviado alrededor de 300 proyectos distintos. Entonces, Estuvo sabrosa la competencia. estuvo buena la competencia. Entonces ahí me di cuenta del impacto que puede tener una buena idea. Entonces ahí empecé a decir, ¿qué pasaría si lo llevamos a cabo? Entonces, bueno, fast forward, empecé a diseñar la aplicación. De hecho, tuvimos un beta de la aplicación, pero se cruza con el inicio del internado médico y ya sabes que entrar al internado médico es como entrar a la cárcel. No sales, no duermes, estás siendo explotado y demás. Entonces se detuvo. Después ya nunca más como que lo volvimos a ¿Y el retomar. premio cuál fue? El premio fue un curso de un mes en la Universidad de París en verano. Qué dato curioso, yo no pude ir porque entré al internado y la escuela no me dejó ir. Y fue Lalo, fue mi hermano. Yo hablé en la universidad en París, les dije, oigan, ¿saben qué? Nos habían dado 4 becas, porque éramos como 4 en el equipo. Ninguno pudimos ir porque todos entramos al internado. Yo hablo a la universidad en París y, y les digo, oigan, no vamos a tomar las 4 becas, solo necesitamos una, pero la necesitamos para un nuevo integrante de nuestro equipo, que es el que puede mejor aprovechar ese curso y queremos transferírsela. ¿Nos dejan? Ah, sí. Entonces fue Lalo a París un mes, todo pagado, aprendió muchísimas cosas. De hecho, de ahí viene su pasión por el blockchain y las criptomonedas, porque por primera vez lo escuchó allá. Y y pues al final fue un premio que ha dejado cosas muy buenas, porque a mí me dejó la espinita de emprender y a mi hermano le dejó la espinita de lo que hoy así, ¿no? Regresas y dices, no puedo ir, entro al internado. ¿Qué pasaba en tu cabeza durante ese tiempo del internado? ¿Ya tenías esa cosquillita de aprender? ¿Seguía muy presente en tu mente? ¿Iba y venía? ¿O tú estabas all in en el internado? No, realmente ese periodo como que se me olvidó, se me pasó porque la prioridad estaba en el internado y en el tema de la enfermedad de mi mamá, ¿no? Entonces como que llevar las dos cosas al mismo tiempo
pues sí, era abrumador, la verdad. Entonces se me olvidó. Y cuando volví a ser consciente del impacto que puede tener poner al servicio de los demás lo que yo sabía, fue cuando dije, necesito hacer algo diferente, porque yo en mi cabeza nunca quise ser el médico que tenía su consulta y que a lo mejor en la tarde trabajaba en su consulta privada y en la mañana trabajaba en una institución pública. Jamás, jamás me llamó la atención, jamás me pasó por la cabeza hacerlo. Entonces, yo sabía que quería hacer salud pública, yo soñaba con ser secretario de salud, pero después empecé a entender muchas cosas y dije, quiero hacer algo diferente. Retomo esa espinita que traía de esta aplicación y bueno, y después el resto es te conozco, empezamos a desarrollar el proyecto y hoy estamos acá, ¿no? Cuando hablas de esto, un momento en donde reconectas con el impacto que puede tener una buena idea, hubo un momento cumbre, un momento bizarro. Sí, 100%. O sea, ese momento nunca se me va a olvidar porque estábamos en el centro oncológico estatal con mi mamá, un día que estábamos esperando su consulta, ¿no? Con el oncólogo. eh, 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 y fue un día en el que, ya sabes, día típico cuando vas a consulta en una institución pública, te hacen esperar 2, 3 horas, ¿no? En estas sillas súper incómodas, en lugares, pues feos, o sea, con una energía muy decaída, ¿no? Y yo veía pasar a la gente, a los pacientes oncológicos y a sus familiares, y empecé a sentir muchas cosas, ¿no? Y estaba sentado al lado de mi mamá, esperando su consulta, y ese día le dije, oye, ma, yo voy a hacer algo. O sea, esto no puede seguir así. O sea, no podemos, nosotros y todos los pacientes, no nada más en este hospital, en cualquier hospital que tome días, hasta los privados, muchas veces, no pueden los pacientes y sus familiares seguir pasando por estas cosas. Entonces, como que ahí volví a reconectar esa espinita y como que de ahí ya no lo solté hasta que se presentó esta oportunidad, ¿no? De acceso a algo. La muerte de tu mamá ha sido el dolor más grande, más profundo que has sentido hasta la fecha. Sí, sí, sin duda, cambió la vida a 180 grados. ¿Cuánto tiempo pasó después de su fallecimiento para que realmente accionar, decir, no sé por dónde, pero tengo que emprender y hacer algo al respecto? Pasó, mira, pues ella fallece en 2018 y yo empiezo a conceptualizar Access Salud como en el 2021. ¿Por qué en el 2021? Porque, bueno, mi mamá fallece en 2018, yo todavía estaba estudiando, termino el internado, eh, después hago el servicio social. Después del servicio social me voy como médico comunitario a Chiapas, casi un año. Regreso de Chiapas un par de meses y me voy a la maestría, ¿no? Yo tengo una maestría en políticas públicas, planeación y financiamiento en salud. Y yo sabía que esa maestría era la última herramienta que necesitaba, por lo menos en mi cabeza y en mi estructura mental, para poder accionar algo ya mucho más aterrizado. Entonces, bueno, de hecho, empezamos a conceptualizar Access Salud cuando yo estaba en Londres, ¿no? Teníamos sesiones de trabajo muy seguido. Entonces, como que fue en ese inter en donde dije, ya tengo herramientas casi completas, creo que ya puedo aterrizar algo más sólido. Y bueno, fue en ese inter donde empezamos a trabajar. 2 años Aproximadamente. de maestría, No, un año de maestría. un año más. Regresaste el 22. Me fui el 22, regresé el 23. Cierto, cierto. Y bueno, hay que decirlo. O sea, Access Salud no empezó como Access Salud. Empezó con otro nombre, con otros integrantes, con otro modelo de negocio. ¿Por qué dirías que cambió o cuál consideras que es la diferencia fundamental de ese antes y este después? ¿Del proyecto? Sí, de lo que empezó a construirse con otra marca a lo que terminó siendo por lo menos cuando abrimos. Claro. Lo que cambió entre un periodo y otro fueron la energía que yo sentía
con las personas, entender los valores, entender más allá de con quién te sientas a hacer un proyecto que crees que tienes una meta conjunta, ¿no? Ok, si hay una meta conjunta, pero el cómo vas a lograr esa meta conjunta es bien importante. Entonces, como que no, yo no me sentía muy cómodo ahí y fue cuando decidió, lo quiero hacer, pero no es este el momento y no es este el lugar. Y decido cambiar. Avanzamos en la historia, surge el reencuentro, sigamos adelante, necesitamos algo nuevo, algo distinto, un modelo diferente, no queremos algo parecido al anterior, quizás habrá ideas que evolucionaron de ese entonces a lo que hoy se conoce como Accesalud. ¿Por qué dirías que se llama Accesalud? Por el acceso. Queremos dar acceso. Acceso a no solo salud, ¿no? Acceso a una vida mejor, acceso a oportunidades, acceso a que te sientas bien, acceso a tu información. O sea, creo que todo en esta vida empieza teniendo acceso a algo. Al principio, como comunicabas qué significaba Accesalud, ha cambiado a cómo lo comunicas hoy en día. Sí, y es algo que hemos platicado y es algo que yo pienso mucho, ¿no? O sea, cuando estábamos en el proceso de conceptualizar la idea, o sea, por lo menos yo, en mi cabeza, era, esta idea va a cambiar el mundo. O sea, esta idea es lo que necesita un sistema de salud para que la gente tenga salud, ¿no? Porque yo me canso de decir que nuestro sistema de salud no se debería llamar sistema de salud, sino sistema de enfermedad, porque solo vamos a él cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces, yo decía, Accesalud es lo que hace falta para realmente lograr eso, ¿no? Y me di cuenta, y nos hemos dado cuenta en conjunto, de que teníamos muchos unknowns, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera sabíamos que existían, o sea, ni nos pasaban por la cabeza y eran desconocidas. Ahora se han vuelto cosas conocidas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, abrimos y jurábamos que íbamos a tener filas y filas de gente. No ha sido así, ¿no? Y es algo que hemos ido viendo cómo le hacemos para comunicar mejor, cómo le hacemos para volvernos más atractivos, etcétera, etcétera. Pero creo que todo eso también ha ido cambiando la narrativa y la comunicación que tanto yo hago como hacemos en el equipo, ¿no? Todo es salud. Sí, fíjate que sumando a eso que dices, yo reconozco que hablé con dos personas principalmente que antes de animarme a hablar con los anteriores integrantes y después conocerte a ti, debo decirlo a partir de uno de ellos, pero antes de eso yo hablé con dos personajes en este ejercicio que decías de Picking Brain, que también quiero desempacar ahí, que me parece muy interesante, y lo voy a mencionar. Uno se llama eh, Julio Frank, que también lo conoces y estuviste personalmente con él cuando era rector de la Universidad de Miami. Y en una videoconferencia con Julio Frank, que también no sé si te platiqué cómo llegué a él, pero reconozco también para mí mismo, entonces sí, para mi ego, mi alter ego, pero tengo el superpoder de contactar a las personas que yo quiero. Y he desarrollado esa habilidad de saber cómo contactar a esas personas que a mí. Ahí uno de ellos, Julio Frank, definitivamente, por idea también de un doctor en México que me dijo, oye, pues deberíamos hablar con Julio Frank. Pues yo lo contacto. ¿Cómo? Pues lo voy a contactar. Y he desarrollado la técnica. Le mandé un correo electrónico después de hacer una búsqueda de sus datos y demás. Yo ni sabía que estaba en Estados Unidos, ni sabía que era rector de la Universidad de Miami. Encontré su correo electrónico, le escribí y para mi sorpresa, pues si fue después de 2 semanas aproximadamente, no fue tanto, recibo un correo electrónico en la bandeja de Julio Frank. Y digo, o sea, me voló la cabeza. Dije, wow, lo logré. Acto seguido tuvimos una videoconferencia. Después de esa he tenido como una o dos más, o sea, como tres en total, con una generosidad de ayudar a los extraños, que es parte de su personalidad increíble. Y él me habló de poder hacer algo desde el primer nivel de atención, en salud.
¿Qué es primer nivel de atención? Es consultorios, es el médico general, es los laboratorios, las pruebas de diagnósticos, las farmacias, el primer nivel de atención fuera. Y después hablé también con otra persona que también me recomendaron hablar, que se llama Alejandro Alfonso, que fue décadas gran directivo del ABC, uno de los grandes hospitales privados de México. Y este cuate también me dijo, Braulio, déjate de pelear con la idea de adquirir clínicas de hospitales privados. Tú sabes lo que es operar un hospital de esas características, de 20 camas, 40 camas o más. Olvídate, vete, métete al primer nivel de atención. El primary care, ahí está la papa, ahí está la gran oportunidad de atender a millones de personas, donde se pueden evitar o prevenir el 80% de las enfermedades. Bien. Dicho esto, aunado a lo que tú dices, nos conocemos y decimos, tiene que ser en el primer nivel de atención. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora? Ya veremos. Y entonces, iniciamos nuevamente en esta segunda etapa. ¿Qué queríamos resolver? ¿O cuál crees que es el problema en ese momento antes de abrir las puertas de Access Salud? Yo creía que el problema es que la gente no tenía un buen lugar en donde atender sus temas de salud, ¿no? Y entonces al proveerles un espacio confiable, con calidad, con calidez, con tecnología, digno, con estímulos que llegan directamente a tus órganos que perciben, ¿no?, los sentidos, pues entonces ya nos iban a querer ir de ahí y íbamos a tener ríos de gente esperando ser atendidos por nosotros. Yo creía que ese era el problema. En ese momento, ¿no? En la fase de conceptualización, en los primeros meses de operaciones. Y después cambió, ¿no? O sea, después yo me di cuenta y nos dimos cuenta en equipo que el problema no es ese, el problema va mucho más allá, que la gente se enferma. O sea, hay otras prioridades que no son la salud, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de que la gente no viene a menos que ya haya algo encima de ellos. No somos conscientes que la enfermedad, por lo menos las enfermedades crónicas, no se desarrollan en 1 o 2 semanas, se desarrollan en años, en décadas incluso, y después presentan un síntoma 20, 30 años después de que ya se empezaron a instalar silenciosamente. Entonces, sí, el primer nivel de atención es muy resolutivo, pero el tema de que la salud, lo hemos comentado, ¿no? Y siempre lo digo, o sea, la gente no se despierta en la mañana y dice, puta, se me antojó ir a una consulta médica. Pero sí dice, puta, se me antojó desayunar una torta de tamal, un atole, ¿no? Entonces van y se compran una torta de tamal, un atole. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar conciencia? ¿Por qué? Porque sabemos que la prevención es un póster ahí pegado en una clínica o en una escuela. Oye, pensemos en este país la cultura de la garnacha. Entonces está más cabrón todavía. Entonces, tú pensaste eso. Te voy a decir yo lo que yo pensé. A ver, yo veo dolores fundamentales en la sociedad a raíz de la muerte de mi propia madre el 26 de septiembre del 2020, ¿no? Que es un dolor que compartimos. Tú piensas a tu mamá, yo a la mía. Es una chispa ahí que prende el fuego. Es decir, hay algo que hay que hacer lo más rápido posible en el sistema de salud mexicano. Nos metemos al primer nivel y yo decía, a ver, falta de humanidad, ok, claro, un lugar digno, un lugar como lo mencionas, etcétera. Y yo pensaba en tiempo y dinero. O sea, decía, los pedos fundamentales en la gente para poder acceder a salud es tiempo y dinero. O sea, para mí la salud en México es altamente discriminatoria. Es para algunos, el 10% de la población, hasta donde yo me quedé, los últimos datos, son los únicos que tienen una póliza de seguros gastos, de seguros médicos de gastos mayores. O sea, el 90% de la población en México no tiene seguro privado. Datos estratosféricos, 50 millones de personas dicen no tener acceso a servicios de salud, y obviamente de calidad, ¿no? Un desmadre en diagnósticos a destiempo, mal hechos, que también generan problemas. Si te diagnostican, olvídate, a tiempo, mal. Entonces te empiezas a tratar para otra enfermedad que no tienes, el estrés financiero, el estrés emocional, o sea,
un cotorreo. Yo vi ese desmadre, ese caos en el sistema y dije, bueno, tenemos que empezar por tiempo y dinero. Y entonces empezamos dando algo económico, algo barato, algo, ¿no?, para la base de la pirámide de alguna manera y lo más rápido posible. No tenemos el presupuesto para meter nuestra propia tecnología a desarrollarla. Dijimos, a ver, la mejor tecnología disponible para hacer costo efectivos, meter inteligencia artificial, así lo tenía yo en la mente. Y como que lo que tú lo tenías en la cabeza, con lo que yo teníamos en la cabeza, diseñamos una presentación, un deck, un modelo de negocio. Básicamente la manera de ganar dinero era consultas omnicanal, virtuales o físicas, y modelos de suscripción. O teníamos esta idea romántica de decir, bueno, nos van a pagar mes a mes, ¿por qué? Pues por servicios de salud, ¿no? Así empezamos. Ahora, después de que hacemos la presentación, levantamos dinero. ¿Cómo te sentías en ese momento de decir, señores, para levantar plata para materializar esta onda? Fue como dar el brinco a un mundo desconocido, ¿no? Porque cuando tú me empiezas a platicar de que no hay que ir a hablar con inversionistas, tenemos que levantar por lo menos esta cantidad de dinero que nos va a dar la gente. Yo decía, ¿cómo la gente va a dar dinero para alguien que a mí no me conocían o a ti no te conocían cuando llegamos con algún inversionista que íbamos a platicar, ¿no? Eh, entonces me dio miedo, ¿no? Y cuando, me acuerdo, cuando nos firman nuestro primer ticket en una reunión en la Ciudad de México, nuestro primer inversionista, cuando yo vi que sacó de su saco una chequera y la pluma y empieza a escribir, se me hizo muy raro. Como que lo primero que me vino a la cabeza fue, nos va a dar dinero. Después dije, no, no creo. Y después cuando te entrega el cheque, dije, esto es en serio. Esto va. O sea, ya nos entregaron simbólicamente una cantidad de dinero que alguien está poniendo para que echemos a andar lo que estamos vendiendo. Pues dije, esto va. Es una buena idea porque alguien ya confía en nosotros, ¿no? Oye, la retórica peliculesca o de series de emprendimiento es, ¿no? Literalmente, vea que te firmen un cheque, ¿no? Y literalmente sí fue, así sucedió, o sea, Así fue. Así fue. fue, la verdad, un momento muy importante. Ahora, a partir de ese momento, ¿qué cambió en ti? Cambió mi perspectiva de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que siempre he sido una persona estructurada, cuidadosa con lo que hace, como que pensando siempre en los siguientes pasos, no nada más es ese siguiente paso que hay que dar, sino en los que hay más allá. Entonces, cambió el decir, vamos a hacerlo. Ahora tenemos dinero con qué hacerlo, porque teníamos una idea, pero no teníamos la forma de hacer esa idea que en ese momento eran recursos económicos. Cuando empiezan a caer los recursos económicos de estar pichándole a inversionistas, a friends and family que también han confiado en nosotros y que de verdad es increíble, ¿no? Que eso suceda. Cambió eso, ahora ya tenemos las cosas, vamos a ejecutar. ¿Cuáles dirías que son los checkboxes o las cosas en las que se fija una persona que está dispuesta a darte dinero? En la experiencia que he tenido con las muchas personas que les hemos ido a pichar, o sea, creo que algo que influye mucho es la seguridad que proyectas y el tipo de persona que eres, ¿no? O sea, porque a mí me conflictúan mucho las personas arrogantes, soberbias, prepotentes que piensan que lo que hacen o lo que quieren hacer es la única opción, ¿no? En este caso, reconocer, porque nos tocó que nos hicieran preguntas difíciles, ¿no? Que yo en esos momentos me quedaba paralizado sin saber qué decir, esperando que tú salieras a rescate por todo lo que sabes, tu experiencia y demás. Pero, pues eso cambió, ¿no? El empezar a también saber leer a las personas antes de ejecutar y saber cómo hablarles, creo que ha sido una herramienta hiper valiosa que he aprendido muchísimo de ti y cambió eso, o sea, realmente cambió la manera en la que me comunico, mi seguridad, saber reconocer que no sé todo, ¿no? Ese decir, no sé lo que me estás preguntando.
pero despiertas un interés en mí y lo voy a investigar si no lo sé, o lo voy a repensar porque a lo mejor lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo comunicar y voy a revisar contigo, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas herramientas creo que han cambiado desde ese día. Ese es cabrón, ese es cabrón. La verdad es que yo, pues, más chavo, la verdad es que pues desde temprano he trabajado, desde muy joven, y a veces me daba mucha vergüenza decir no sé. Y como que pues medio fingía, güey, medio me hacía el letrado, el que sabía, pero la neta es que no sabía. Y yo pues, como que reaccionaba de manera automática, inventando un cuento, pues para sonar que sí sabía, güey, ¿no? Y lo mejor es lo que tú dices, definitivamente, es decir, no sé, pero voy a investigar y no quiero decir una pendejada y regreso contigo. Ahora, para mí parte de los checkboxes, también me gustaría decir que en esta historia de Access Salud ha sido eh, algo que recientemente leí como proof of work, o que yo no lo articulaba así antes, pero esta prueba donde la gente te ha visto en acción, donde la gente confía en ti, aunque seas nuevo emprendiendo, llevas un emprendimiento, lleves 10, pero este proof of work de verte hands-on, arremangarte la camisa, eh, verte comprometido, con grit, con esta pasión, determinancia, con esta persistencia, porque quiero decirte que muchos de los inversionistas que tenemos en Exe Salud vienen de haberme conocido un par de años, o sea, y un par de años de que más que yo pedirles algo, era que me acompañaran de contención como advisors para construir una empresa que pretendía comprar clínicas y hospitales privados y que le taloneamos y que principalmente yo hice muchísimas horas en esos prácticamente 2 años para que esto funcionara. Y aunque no sucedió, muchos inversionistas de ahí fueron como muy generosos con nosotros ahora porque me vieron en acción y que yo iba en serio y que cuando me comprometía a algo iba derecha a la flecha. Pero también en el pasado las cosas no han sido miel sobre hojuelas. También he tenido descalabros y también hay personas que han visto mi trabajo por décadas, ahí sí, por muchos años, y han confiado en mí y pues las inversiones no se han dado tampoco, de alguna u otra manera. Y algunas sí, y algunas estuvimos muchos años dando fuentes de empleo y trabajando en diferentes sectores y teniendo roles relevantes. Pero lo que quiero decir es que definitivamente también las personas, como ha sucedido contigo, los inversionistas que has traído a la mesa te han visto en acción. Y aunque no te han visto a lo mejor trabajando ferozmente para alguien o en una empresa, pero tu honestidad, tu franqueza, la estructura, o sea, las personas que he entrevistado cercanos a ti, que me platiquen de ti, han dicho que por ti hasta la muerte, o sea, meterían las manos al fuego. ¿Qué sientes cuando te digo esto? O sea, me pone la piel chinita. O sea, porque digo, es siempre muy reconfortante y es un apapacho poder escuchar estas cosas, ¿no? Y hablan de que creo que hago lo correcto. Siempre he creído que hacer lo correcto me va a dar paz. Y yo no quiero vivir atormentado. Yo no quiero irme a la cama y decir, "Uta, a ver, le debo esto, aunque no sea económico, ¿no? Pero hice algo malo de lo que me arrepiento". Creo que vivir de esa forma, siendo 100% transparente, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo, se lo platicamos a los inversionistas, se lo platicamos al equipo, que la verdad es que ha sido un equipo increíble, pero si algo puede la gente esperar de Ariel es transparencia, es frontalidad, es decir las cosas como son. Y ayuda, me encanta ayudar. Entonces, es muy lindo escuchar esto que me dices.
Regresando a los inversionistas, cuéntame de alguna ocasión, la primera ocasión si quieres, donde no estábamos juntos, no estaba yo, y tú solo estabas pichando el negocio. Las primeras veces fue, Escoge una y no digas, esta la recuerdo bien por tal lugar. yo creo que la primera vez que piché Access Salud solo, me acuerdo de las reuniones que teníamos, siempre yo te decía, no, hazlo tú porque quiero hacerte brain picking, ¿no? O sea, quiero ver cómo lo haces, quiero hacer mis notas mentales para después yo poder, no replicarlo, pero sí hacerlo a mi modo con lo que había visto que tú ejecutabas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo la primera vez preparando el pitch, o sea, era esto que en mi mente tenía, me lo imagino como palabras y palabras y palabras así todas revueltas intentando acomodar, ¿no? Como pescar las palabras y poner un orden y saber comunicar. O sea, me acuerdo que pichaba en desorden, de repente decía, si eran tres cosas y tenía que decir la uno, seguido la dos y seguido la tres, decía la dos y luego la tres y luego me regresaba a la uno. Entonces era muy difícil y yo me ponía muy nervioso. Y cuando yo me pongo nervioso se me pone el cuello rojo, ¿no? Y súper evidente que hay algo raro. Puta, así no me he dado cuenta. Sí, se me pone el cuello rojo cuando me siento nervioso, cuando me siento inseguro y estoy frente a la gente, ¿no? Me pasaba eso y yo salía, me acuerdo esa primera vez que salí, dije, puta, no, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, de verdad, Es que llegaste a olvidar, fue virtual. no, me acuerdo que fue en un café, algo así, y no, yo tenía como pánico escénico. ¿Eras tú solo? ¿Llegaste tú solo? Sí, esta opción no estaba eso. ¿Abriste tu compu? ¿Cuál fue el...? No, creo que ni compu llevé, solo iba a platicar. Entonces no llevaba, ya sabes tú, una motita y con Google Lens, ¿no? O sea, dije, sí puedo. Tú no, tenía todo claro. O sea, sí me había preparado, pero pues a la Es toda la persona. no, creo que no le entró. O sea, al final creo que no le entró. Bueno, si le entró, güey, me encantaría saber. Que dar ese pitch que también daste, güey, y desde estar nublado, como que medio nublado y yo te recuerdo porque en mi cabeza yo creo que lo bloqueó. Sí, ya, güey. Y es blackout de ese día. ¿Qué encontraste en Access Salud? O sea, se abren las cortinas. Bueno, antes de abrir las cortinas y decir que encontré tal y cual o me di cuenta de estas cosas, decías, bueno, ya es en serio esto, ¿no? El primer cheque, ¿no? Cerramos la ronda. ¿Qué pasó? El día que abrimos, Fue abrir, o sea, ah, ¿qué pasó? Es decir, ya cerramos la ronda, viste, puta, esto es en serio. Es en ese gap, ¿qué sucedió? fue un tiempo de demasiado trabajo intenso para hacerlo realidad. Era, ok, teníamos una idea, no tenemos dinero. Conseguimos el dinero, seguimos con la idea, vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, en el proceso o sea, yo me acuerdo que dijimos, no, pues ya hay que empezar a buscar al equipo, que va a iniciar las operaciones, hay que salir a buscar médicos, hay que salir a buscar personal de enfermería, personal directivo para la clínica, ok, entrevista a gente que va a ejecutar una idea que tú tienes, sin habilidades de recursos humanos, de hacer entrevistas, no. Entonces fue un momento en el que dije, ok, no lo tienes, pero se puede aprender, ¿no? Pues vamos a leerle, vamos a escuchar podcast, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ejecutar esa idea, ¿no? Entonces, eh, eso cambió empezar a buscar desarrollar herramientas nuevas. Ok. Planeación, demás. Llega el día de abrir la cortina. Háblame de ese día. Ok, abrimos la cortina el 29 de julio del 2024. Fue un momento muy emocionante porque el abrir la cortina representó para mí
y lo hice posteriormente, pero el cruzar la meta del maratón, una primera meta, ¿no? Un primer tramo de carrera que fue largo, que fue pesado, que fue subidas y bajadas. Bueno, se llegó a esa meta, ¿no? Que era el día cero, vamos a abrir. Perfecto, que teníamos una lona de próxima apertura, no sé qué. Que ese día la cortamos mi papá, mis hermanos y yo, y abrimos. Y en el momento que abrimos, yo solo pensé en lo que le había dicho a mi mamá, esa aquella vez que ya platicamos ahorita, ¿no? Como que volteé para arriba y dije, hoy empezamos realmente, ¿no? Y dije, perfecto, abrimos, ahorita llega la gente. Ese. No llegó nadie el primer día, nadie. Un par de personas entraron, o sea, como que se quedaban viendo así hacia adentro, como, ¿esto qué pedo? Nunca lo había visto. Y a lo mejor entraron 2 personas a preguntar que qué éramos, ¿no? Y ya. Y dije, puta, ¿a cuántos días vamos a estar así, no? Y es pasó, se volvió realidad, ¿no? Sí. Es bien difícil que un negocio abra las puertas y el primer día esté hasta la madre o algo. Sí sucede y qué bueno y sucederá, pero el grueso de los emprendimientos, seamos francos y honestos, no sucede así. Es parte del grit también, ¿no? De aguantar vara, ¿no? Porque no se siente nada chingón que la gente no entre a tu producto o no lo compre o no entre a lo que tú creaste. ¿Cuáles dirías que son los aprendizajes ahora sí principales a partir de que se abrió ese negocio? ¿De qué te diste cuenta? Inclusive que no tenía razón. Uno, que pues la gente no hace mucho por su salud, ¿no? Aunque casi, en algunos lugares se regala la consulta médica, ¿no? Y ni así va la gente. Y así México sigue siendo el país número 1 en obesidad infantil, en muertes relacionadas a problemas metabólicos, diabetes, hipertensión. Y ni aunque le estás poniendo un productazo a la gente así en bandeja de plata, no lo toman, ¿no? Entonces fue, ok, estoy entendiendo cosas que no entendía hace un ratito, pero hay que hacer algo, hay que accionar. Hay que comunicar. ¿Cómo empezamos a comunicar? Entonces ese entendimiento de la problemática slash necesidad que yo creía que tienen las personas, pues en ese momento empezó a cambiar la percepción. Y de ahí, pues, hemos hecho cosas muy interesantes, ¿no? Yo por eso digo que la salud no es para todos. La salud es para quienes realmente están dispuestos a hacer el esfuerzo. Para la gente que no, pues normalmente va al doctor con dolor, con un problema, muchas veces grave, que se fue gestando silenciosamente en su cuerpo por décadas. Tenemos jugadores muy importantes que han contenido la insuficiencia del sistema de salud, son los consultores de farmacias, donde van más de 10 millones de mexicanos al mes a esas farmacias. Yo al principio quería declarar la guerra a las farmacias y dije, no es posible el servicio que reciben ahí versus el que reciben en Access a Blue, o sea, no hay punto de comparación. Bueno, me equivoqué, porque no hay manera de que yo pueda cambiar mentalmente usos y costumbres o la educación de un ser humano porque tenemos un lugar limpio, bonito, tecnológico, a súper buen precio para dar consultas de medicina general, ya sea virtual o presencial, que ya hablaremos en tema de la famosa cabina con la que iniciamos, ¿no? Para la teleconsulta. Entonces, en conclusión, la salud no es para todos. O sea, la salud, hoy Access Salud está buscando ese tipo de pacientes que a pesar de que damos una gran consulta en medicina general, que es la puerta de entrada al sistema, pues la verdad estamos buscando esos pacientes que quieren quedarse con nosotros por mucho tiempo. Y llegaremos a ese tipo de medicina que es diferente. Personas que estén motivadas y conscientes de que es mucho más inteligente cuidar tu salud hoy que cuando ya estás en la cama de un hospital, ¿no? Y con uno de los 4 jinetes del apocalipsis que quiero que me platiques de ellos también, Auto. Entonces, bueno, iniciar estos aprendizajes. Me mencionaste un par.
Háblame de la cabina de teleconsulta. ¿De dónde vienes? ¿Por qué tenemos una cabina dentro de la clínica? ¿Por qué? Porque algo que también ha cambiado ha sido la concepción que tengo de Access Salud, ¿no? Porque en ese momento lanzamos la cabina en teleconsulta. ¿Por qué? Porque dijimos, puta, vamos a innovar y vamos a hacer una health tech, ¿no? Eh, entonces, dentro de la clínica pusimos un consultorio, pusimos una enfermería, pusimos una cabina de teleconsulta. ¿Para qué? Para que la gente, cuando llegara a la recepción y viera los precios en pantalla y venía justo por una consulta, veía el precio de la consulta presencial, que en ese momento en 150 pesos, y de la teleconsulta, inicialmente lo lanzamos en 100 pesos, ¿no? Y dijimos, a ver, la gente venimos de la pandemia de COVID, estamos más sensibilizados al uso de tecnologías en salud y si les ponemos un precio todavía más irresistible, la van a usar, ¿no? Esa fue la tesis inicial. Cuando llegaba la gente, les platicábamos, algunas personas nos preguntaban qué es la teleconsulta, muchos no sabían, les explicábamos, ok, no, yo quiero pasar con el doctor, con la doctora, ¿no? Ta. ¿Y qué ha pasado? Esa cabina en teleconsulta tiene muy poco uso. Me hiciste recordar a estas ventanillas, ¿no? Del banco que la gente antes, cuando se empezó a digitalizar la banca, era, no, yo voy con mi conocidazo de la ventanilla número 4, cabrón, ya tenían a su conocido ahí, y no lo sacabas del banco. Ahora, ¿cuánta gente irá realmente al banco? O sea, yo creo que la proporción ha cambiado drásticamente de todo la banca sabe esa información. ¿Qué más acerca de la teleconsulta te has dado cuenta? Pues que no deja de ser una videollamada súper impersonal. O sea, cuando buscamos servicios de salud es porque nos sentimos mal, porque queremos que nos apapachen. Así somos en México, en general, así somos los latinos. Entonces, la gente, hoy el 98% de las atenciones que damos siguen siendo presenciales, a pesar de que hemos platicado e intentado evangelizar a la gente sobre los beneficios de la telemedicina. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que no era lo que la gente necesitaba, a pesar de que nosotros creíamos que era una necesidad en las personas. Bueno, no fue así. Pues, ¿qué hicimos? Entonces, vamos a ver cómo sí, ¿no? O sea, es parte de nuestra forma de trabajar y de pensar, ¿no? Como equipo, es como si hacemos suceder las cosas. Pues, ¿qué ha pasado? Pues nos pusimos a buscar, por ahí te llega la recomendación de unos dispositivos, ¿no? De estos gadgets que te permiten hacer una teleconsulta completa para medicina general a distancia, ¿no? Y ni siquiera la tiene que hacer un personal de salud, se la puede hacer el paciente. Bueno, pues vamos, conocemos los dispositivos y dijimos, es por aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora estábamos innovando en ese momento cuando quisimos poner una cabina de telemedicina dentro de una clínica de medicina general, creíamos. ¿No fue así? Es como con eso que ya tenemos, volvemos a innovar para hacer algo que la gente lo quiera, ¿no? Y atrevidos estamos. Estamos claros con los 3 pilares de ser humanos, expeditos, rápidos y económicos. Esos 3 pilares, ¿cuál dirías que era el modelo de negocio antes y cuál es el modelo de negocio hoy? Pues el modelo de negocio era justo vender las consultas y vender las suscripciones, ¿no? No, bueno, vendemos consultas, sí. Las suscripciones, seguimos trabajando en ellas, ¿no? Para poder implementarlas y que justo sea algo que la gente necesite, ¿no? Que nada más lo vea ahí en una lista de precios. Entonces, creo que ese modelo de negocio al principio era, vamos a darle acceso a millones de personas, a esos más de 50 millones que ya mencionaste, ¿no? Y creo que hoy en día el modelo de negocio nos hemos dado cuenta de que nos estamos acomodando en un segmento de mercado distinto al que teníamos previsto en una fase inicial, pero para gente más consciente de la relevancia de su salud y del impacto que tienen estas enfermedades crónicas. Entonces, creo que el modelo de negocio se está moviendo hacia
establecer una relación a largo plazo con las personas que van a buscar salud. Complementaría diciendo que nos hemos movido más de un B2C a un B2B también, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos terminando este modelo de suscripción para lanzarlo y comunicarlo de manera distinta, hoy el B2C ya se acompaña con ciertos B2B porque hemos volteado a las empresas y les hemos vendido ya ciertos servicios de primer nivel muy interesantes. ¿Cómo llamarías rápidamente en algunos bullets lo que le damos a las empresas o cómo lo describirías? A ver, cambiamos la forma de decirlo porque no están gastando en salud, están invirtiendo en salud. Realmente lo que hemos aprendido de las empresas que han trabajado con nosotros al día de hoy es que ellos cuando pagan un check-up para las personas, lo ven como un gasto. ¿Por qué? Porque se paga un estudio de laboratorio para todos y todas las colaboradoras de una empresa. Sí, van, se hacen los estudios, se los entregan. ¿Ya qué pasó? Pues quién sabe, porque nadie le entiende a lo que dice ahí. No. Entonces, cambiar esa narrativa de que no es un gasto en salud, es una inversión que vas a hacer. ¿Por qué? Porque sí tienes información que vamos a recolectar por ti y que además de recolectarlas por ti, las vamos a interpretar por ti, por cada una de las personas que acuden a nosotros, pero también eso lo agregamos a nivel colectivo y creamos un reporte, un dashboard de salud de esa empresa. Entonces, que esos datos que se empiezan a recolectar se transforman en información valiosa que guiamos a las empresas a cómo implementar sugerencias que nosotros les hacemos. ¿Para qué? Para que mejoren el estado de salud de las empresas. Y cuando una empresa es saludable, es más productiva. Y si pensamos en un país más saludable es más productivo. Entonces, estamos basados en hacer una inversión en salud para elevar la felicidad y la productividad. También hemos logrado firmar con líderes de opinión, con líderes de asociaciones como la Jefa, como este sindicato importantísimo en el Estado de México. Hemos hecho partnerships con UHealth, con Vivanta, que hoy tenemos un reto, a ver si nos da tiempo de platicar del reto, también una manera de comunicar diferente la salud para gamificarla, para que sea divertida la pinche prevención, porque para mí la prevención de repente es prohibitiva y que flojera y el poste y no puedo comer eso, la dieta, te gusta ejercicio, ¿no? Qué bueno, pero bueno, hemos logrado eso con el reto, cambiando esa narrativa, a ver si nos da tiempo. ¿Y de qué otra manera consideras que ha evolucionado el modelo de negocio de antes al que hoy tenemos? Yo creo que en agregar todavía más valor a lo que la gente deja como pago, ¿no? Que es un pago económico, porque es cierto que somos una empresa y si no somos sostenibles, pues entonces la empresa, por más buena que sea, tiene que cerrar, ¿no? Pero creo que nos hemos movido cada vez más a agregar más valor. O sea, que la gente entienda que teniendo esta relación a largo plazo con Accesalud, entonces tiene más valor en el tiempo porque lo que estamos buscando ahora es que la gente viva más, sí, que ya lo hacemos, o sea, nuestra esperanza de vida es mayor a la que se tenía hace 50, 70 años, sí, pero muchas veces llegamos al final de nuestra vida, esos últimos 10 años que vivimos, ya sea que vivamos 80, 70, 60, pero esos últimos 10 años que vivimos, los vivamos bien, o sea, porque ¿qué vale estar vivo pero estar postrado? Estar dependiendo de alguien más. Entonces, eso ha pasado. Yo creo que ya no nada más queremos curar esto agudo y curado las enfermedades crónicas, que es lo que hace la medicina hasta el día de hoy, ya que tienes los niveles de glucosa arriba de 126 ya te empieza un tratamiento formal para diabetes, pero antes no. La diabetes se empezó a desarrollar 20 años antes, no hace 15 días, no hace un mes, no hace un año, no hace 5 años, hace 10, 20 años se empiezan a desarrollar estas enfermedades. Entonces ha cambiado que Accesalud ya no veré el día de hoy nada más en las personas. Estamos empezando a ver lo que hubo antes, pero en breve lo que viene en 20 años, en 10 años, ¿no? O sea, esa perspectiva del entendimiento de la salud, no desde la prevención, porque eso es aburrido, pero es más desde la acción. Vamos a accionar, vamos a tomar acción, ¿no? Sí, 100%. Y yo te diría antes de ir profundizando en esta medicina 3.0, que es lo que estás describiendo, ¿no? Esta medicina realmente consciente a largo plazo y qué es lo que puedo hacer hoy para no
caer en las garras de los jinetes del apocalipsis que ya hablaremos. Te diría que sí hemos cambiado el modelo de negocio, pero seguimos con estos tres pilares de humanidad, o de ser muy humanos, de ser muy rápidos y de ser económicos. Pero bueno, siempre este gusanito de la teleconsulta sabíamos que nos iba a llevar a la escalabilidad. O sea, estar poniendo clínicas de ladrillo en diferentes partes de México es muy intensivo en capital, no va por ahí la escalabilidad ni nunca lo fue, pero sí hemos recargado más, mucho más la balanza a meternos en digitalizar nuestros servicios. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo dirías que ha sido la evolución de la digitalización de nuestro modelo de negocio en función de la escalabilidad? Interesante, porque sí, definitivamente sabíamos, y esa fue una de las razones también por las que pusimos esa cabina de teleconsulta, ¿no? Para empezar a ver, uno, obvio, cómo respondía la gente, cómo la aceptaban o no la aceptaban, pero eso es lo que queríamos replicar dentro de nuestro modelo, que es muy compartimental, muy modular. Bueno, uno de los componentes es la cabina, y lo que queríamos hacer es empezar a replicar esas cabinas en todos lados, ¿no? Y nosotros jurábamos que con una pantalla así grandota y un buen micrófono y un buen iluminación y wifi íbamos a resolver el tema de acceso. No, no fue así. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a iterar, ¿no? No es suficiente solo poner ese tipo de cabina. Bueno, con Monse y con Benja empezamos a diseñar este ecosistema digital, ¿no? Una solución a través de la cual podemos no nada más acercar la medicina a través de teleconsultas, pero también recopilar muchos datos y a través de esos datos poder volvernos en algún momento en una fuente confiable de toma de decisiones, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces dijimos, ok, le vamos a pegar este ecosistema digital que va a recolectar y analizar y a presentar datos, eh, y la gente lo va a querer. Bueno, lanzamos un piloto, pues no hubo gran cambio, ¿no? Por ahí sí empezamos a ver un incremento en el número de teleconsultas agendadas, eh, pero no hubo un gran cambio. No fue suficiente. Entonces, era lo que platicamos hace rato, ¿no? Del dardo, ¿dónde pega? Bueno, el primero pegó así lejísimos. El segundo, bueno, ya pegó un poco más cerca del centro, ¿no? Y ahorita yo creo que vamos en un tercero, que es lo primero más lo segundo. Algunos componentes han cambiado algunas cosas, pero ya estamos en la versión 3.0 de esa cabina de teleconsulta, ¿no? Que ha resultado en otros aprendizajes. Sí, la medicina 2.0 es más enfocada, ¿no? Al tema de síntoma, al medicamento, ¿no? A yo con dolor me lo quitan y ahí está el juego. La medicina 3.0, que hoy ya el modelo de negocio evoluciona hacia allá, a generar ese modelo de suscripción, no solo el fee for service, ¿no? Sino fee for value en esta línea del tiempo a través de estas cabinas, cómo las llevamos a otros sitios, mercados, cómo las metemos en ciertas cadenas, cómo utilizamos a la gig economy incluso para colocar estos dispositivos en las manos de las personas rápido, pero ahí te metes en un pedo de logística. Entonces es cómo realmente utilizamos este diferenciador que realmente logra una examinación física remota y que no tengas que ir a un lugar para que te examinen. ¿Cómo logramos que eso sea un verdadero diferenciador de la teleconsulta? Pero no solo eso, sino, ahora si entremos en los 4 jinetes del apocalipsis, ¿cómo logramos hacer planes de salud de 20, 30 años? Ese lifetime value en las personas, ese valor real de su salud, para que no caigan en las garras de esos 4 jinetes que matan al 80% de la población mundial. Pero antes de preguntarte cuáles son esos 4 jinetes, por ahí un saludo a Lorena, porque tenemos al paisos muy chingonos, pero particularmente antes de hablar de los 4 jinetes, por ahí fuimos a una cenita ahí que nos invitó Nipi, también saludos a los de Nipi. Muy chingona, no es el clásico networking así masivo, ¿no? Que te cobran y no, es speakers, sino realmente un networking muy chingón que realizó Nipi con varios fundadores de diferentes startups. Una buena carnita y ahí conocemos a Lorena y nos empieza pero a meter caña y hacer preguntas
straightforward, ¿no? Así es Lorena y la verdad es que terminé siendo algún buen clic con ella. Pero ella nos hablaba de estos cuatro jinetes que nosotros de repente articulábamos de diferente manera. ¿Cuáles son? Los cuatro jinetes son lo peor que nos puede pasar en términos de salud, ¿no? Y me gusta y creo que es un gusto compartido el que tenemos como Peter Attia los menciona en su libro, ¿no? De Outlife. Eh, y bueno, son lo que nos mata es la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiometabólicas, o sea, todo lo que tiene que ver con la de los lípidos en la sangre, ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. También entra cáncer, ¿no? Todos los tipos de cáncer que hay, que son muchos, y las enfermedades neurodegenerativas como la demencia, como el Alzheimer, como el Parkinson. Esos son los cuatro agentes del apocalipsis. Son tremendos. No queremos que la gente llegue ahí. Lo que cuesta, aparte de dinero, cuando llegas a las guerras de esos cuatro jinetes, es una locura, el dolor, moral, es un desmadre. Ahora, hay biomarcadores que existen hoy, que la gente con relativa facilidad, si le damos los recursos, las herramientas, puede saber cómo anda para que si se sale de rango en algunos de sus biomarcadores, se puede triplicar o más su posibilidad o su factor de riesgo de caer en las garras de estos jinetes. Entonces, ahí entra un ejercicio de conciencia muy caro, muy especial, decir, cómeme entero, ¿no? Ahora, ya después de que me enteré, ¿qué hago? Pues, ¿qué crees? Dice Peter Attia que hay tres cosas fundamentalmente, que es el tema de la dieta, que es el ejercicio y el tema de dormir mejor. Y si tienes que elegir uno de los tres, porque de plano los otros no puedes o no te da la vida o no tienes la lana, lo que sea, elige el ejercicio. No queremos dar más pistas de lo que estamos construyendo en Access Salud para realmente ser mucho más de nicho y más específico estas soluciones. Pero hoy con los pacientes que tenemos, que son alrededor de 1000 expedientes electrónicos, más de 1000 atenciones que hemos dado. ¿Qué onda con el ejercicio? ¿Cuántos es el ejercicio hoy con el reto? ¿Qué nos dice la gente? ¿Cuál es tu diagnóstico en relación al ejercicio? El ejercicio, pues no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay una excusa para no hacerlo. No tengo tiempo, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, mis hijos, mi novia, mi pareja, lo que sea, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque no nos estamos poniendo primero nosotros. Y hoy en la sesión del reto que tuvimos por ahí, alguien dijo que había empezado a hacer ejercicio y su vida cambió. Eso pasa, pero muchas veces por poner excusas no lo hacemos, no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. O sea, alguien por ahí puede decir, yo no puedo correr, no sé correr, no tengo unos tenis para correr, o yo no sé nadar, no sé jugar fútbol, no sé, es como lo vemos en nuestra cabeza. Pero cuando te animas a dar ese paso y realmente empiezas a ver por ti mismo las recompensas, empiezas a dormir mejor, empiezas a tener ganas de querer hacer mejor las cosas, entonces buscas hacer un esfuerzo para comer mejor, buscas hacer esfuerzos para relacionarte con personas que te traigan cosas, que puedas aprender cosas, tu vida cambia, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos, porque no nos priorizamos. ¿Y recuerdas momentos específicos en donde tú particularmente has dejado ese ejercicio y lo has tenido que retomar? ¿Y qué tanto trabajo te ha costado? Muchísimo, muchísimo. Justo los últimos 6 meses de mi vida, más o menos, lo dejé porque siempre ponía mil excusas, así como lo acabo de decir. No tengo tiempo, me tengo que levantar más temprano y no he dormido bien. Entonces empiezas a entrar, o bueno, en mi caso empiezo a entrar en este ciclo vicioso, ¿no? Y del que es muy difícil salir. O sea, ahora que estoy regresando en súper forma, con dieta, con hábitos mejor de higiene de sueño, etcétera, esos primeros días, el fin de semana pasado,
salí unos días con unos amigos y no me podía mover porque había ido al gym por primera vez en hace muchos meses y estaba con un dolor, me dolía la vida, ¿no? Eh, pero eso como que te empieza a mover cosas, empiezas a salir de esa zona de confort y dices, vamos a hacer hábitos otra vez. ¿Por qué? Porque me funcionan. O sea, en mi cabeza yo sé que eso me funciona. Entonces, cuando me empiezo a retroalimentar positivamente en eso, pues entonces empieza a ser un ciclo virtuoso, no vicioso. ¿Qué es el reto Access Salud? Es cambiar la narrativa de cómo concebimos la salud, ¿no? O sea, porque creemos que la salud es no estar enfermos. Y ya, ¿no? Pero a lo mejor no estamos enfermos, no tenemos gripa, pero nuestras arterias están llenas de colesterol. Y en 5 años, en 10 años o mañana nos va a dar un infarto, pero estaba saludable, ¿no? Medio hacía ejercicio, se cuidaba, no estaba gordo. Pues resulta que no somos saludables. Entonces es cambiar la narrativa de cómo pensamos la salud, ¿no? Porque lo decimos, acceso para todos, pero prevención para el que lo entiende, salud para el que lo entiende. Entonces, el reto es eso, el reto es hacerte darte cuenta, o a lo mejor no darte cuenta porque lo sabemos, pero no somos conscientes. Entonces, enseñarte a ser consciente que la salud no tiene que ser, tienes que hacer una dieta que solo comes lechuga. Y ya, y si comes una manzana, entonces ya no estás a dieta y no vas a ser saludable. La salud no es eso, la salud no es prescriptiva, la salud debe de ser consciente y debe de ser preventiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el reto, cambiando la narrativa, ayudándote a dar herramientas, hacks, ¿no? Que puedas decir, a ver, ya me dieron 10 hacks diferentes, me gustó el 3, el 4 y el 5 y voy a tomar esos y voy a ver. Como les gusta, como se sienten parte, como lo hacen propio, entonces se empiezan a llenar de esos 3 hábitos, pero esos hábitos resulta que se empiezan a multiplicar como interés compuesto. Entonces, cuando te das cuenta, eso que empezó con 1 o 2 hábitos, ya tienes 10, 15, 20 hábitos. Y ese se convirtió en nuestro tagline, acceso para quienes lo buscan, ¿no? Y prevención para quienes lo entienden. Pues que nos visiten en citas.accesalud.com, Acce con X, salud con S, Accesalud, que los visite por ahí. Nos va a dar mucho gusto que vean lo que hacemos. Estamos en Toluca, físicamente hablando, también que está el corazón de Toluca. Quiero ir cerrando la conversación, Parler. Nos podemos quedar aquí toda la noche platicando definitivamente. Y quiero darle cancha, como se lo he dado en otros episodios, a la inteligencia artificial. Entonces, aquí la tengo lista para que elijas con qué estilo y de qué tema. Te haga la pregunta. ¿De qué tema? A ver, que me pregunte sobre cuáles son los... Está difícil la pregunta. No, a ver, que me pregunte sobre los siguientes pasos del negocio con un tema muy crítico, como si fuera un inversionista difícil. Ok. Ok, a ver, le pongo listo. A ver, ¿qué nos dice? A ver, pero ojalá conozca Access a Luca, o no vaya a ser que... No, a ver, pero... Se emocionó. Sí, la puso muy difícil, lo que... Sí. Ay, carnal, ahí te va, ¿eh? Vamos a quedar mal. Ustedes hablan de cambiar el juego en salud para 2025. Pero desde una perspectiva de negocio, ¿cuál es exactamente el modelo escalable detrás de Accesar? ¿Qué los hace diferentes de un consultorio boutique más con buena presencia en Instagram? ¿Dónde está el verdadero edge que justifique una inversión de edge? A ver, ¿dónde está? Voy a empezar por la segunda.
es el componente de calidad más calidez. O sea, en la salud en México, realmente tú te puedes ir a parar al hospital más caro de México y te van a tratar con la punta del pie. No es que lo diga yo, lo he escuchado de mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, de repente la gente viene con nosotros, de los más de 1,300 pacientes que tenemos al día de hoy, nos dicen, ni en el mejor hospital de aquí de Toluca me habían visto a los ojos cuando me atienden, me habían ofrecido un vaso de agua cuando llego, me voltean a ver siempre, me llaman por mi nombre. Eso no lo vas a encontrar en el consultorio más boutique que tengas. Me parece que había una pregunta sobre la escalabilidad, el modelo de escalabilidad, ¿eh? Definitivamente hemos aprendido que no es suficiente con esperar a que la gente venga a buscarnos a nosotros. Ahorita estamos empezando a irlos a buscar a ellos, acercarles todavía más. Y eso está cambiando las reglas del juego y empieza a darnos algunos indicios de que por ahí hay algo muy valioso. Y vamos a lugares con masas críticas, sin embargo, yo diría también que la tecnología es nuestro modelo de escalabilidad. O sea, es cómo llegamos con una plataforma o ecosistema digital sumamente sólido y atractivo y que comunique fácil para que acompañemos a las personas no solo en one shot, también con una consulta o mi canal de medicina general, sino que realmente pueda encontrar ahí un plan de salud en donde puede interactuar a través de un modelo de suscripción en cualquier parte, pues, de México y país de habla hispana. Y ahí está nuestro ecosistema digital, esta gran escalabilidad que queremos lograr. ¿Y cuál es nuestro edge? El edge como el diferenciador o como esa cosa distinta para que justifique la inversión. Que no vas a encontrar unos founders más pilas y más aferrados y pueden bien microsos para lograr eso. Es decir, a lo mejor no somos los más talentosos, pero tenemos muchos juegos y de que se la van a pasar bien, se la van a pasar bien, eso es una realidad. Vamos con la siguiente, Pander. ¿Qué onda con el doctor Mao? ¿Quién es el doctor Mao? El doctor Mal, Sí. Lex Salud. El otro es el doctor Mal, bueno, a ver, puta, es un cuate que sabe comunicar con un valor impresionante. Y se ha vuelto como, está muy chistoso, porque por ahí Blanca y otras personas siempre me lo mandan y deberías de ser el doctor Ariel, ¿no? O sea, el doctor Ariel que va y sale y ha sido algo, esa es otra cosa bien interesante que ha pasado, que para mí hablarle a una cámara es demasiado difícil, ¿no? Pero cuando empiezo a entender que además de ofrecer servicios a través de la clínica hay que llamar a la gente con la misma confianza que ellos reciben la atención en la clínica, como que empecé a decir, bueno, voy a intentar salir a comunicar y ayudar a que la gente, que nosotros lleguemos a la gente, no que la gente llegue a nosotros, ¿no? Como primer paso. Entonces, pues nada, ando ahí jugándole a sacar videitos, a informar y la gente está encontrando valor. Entonces, pues ahí Es algo interesante que en los Mao región 4, Ariel García explica, lo vamos a lanzar oficialmente a redes sociales, lo haces bien, güey. Y te diría que people loves people. O sea, la gente compra más a la persona que al producto. Eso lo he aprendido muchísimo. Y ya habrá quien le caiga bien, habrá los haters, habrá que de top está vía del señor. Pero la gente te va a agradecer que Dasabiel García explica que en palabras fáciles de entender qué onda con la medicina, güey, qué pedo, si le duele la cabeza, la barriga, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue, güey? ¿Qué sigue para ti? que siguen seguir cumpliendo metas. He cumplido varias en la vida y quiero seguir cumpliéndolas. Quiero seguir corriendo estos maratones de vida y también los maratones de correr porque se ha vuelto una vía en ser mucho más consciente de lo que pasa en el día a día. ¿Qué es el Instituto HF Global y cómo conseguiste esa chamba? Bueno,
El Instituto HF de Salud Pública Global es un instituto académico, somos como think tank, en donde hacemos análisis e investigación de políticas públicas, particularmente para enfermedades infecciosas que puedan tener potencial pandémico. Entonces, cuando fue la pandemia de COVID, por ejemplo, me tocó conceptualizar, armar y lanzar un proyecto de grants o de financiamiento que le dábamos a países, sobre todo ingresos medios y bajos, para acceder a herramientas de secuenciación genómica, poder procesar muestras del virus que causaba la COVID-19 y encontrar variantes. O sea, nos acordamos de la alfa, beta, gamma, delta, omicron, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos que los países pudieran procesar muestras para encontrar variantes y sobre esa información tomar decisiones de política pública. Entonces, ese es alguno de los ejemplos de los proyectos que hacemos en el Instituto HF. ¿Y cómo llegué ahí? Pues bueno, ya platicabas hace rato del doctor Julio Frank, que es mi mentor. Y yo le agradezco muchísimo tanto conocimiento que me pasó, con ese humanismo, con esa humildad, con esa calidad de persona de uno de los mexicanos más influyentes en el mundo de la salud globalmente. Yo también le escribí un mail con mis intenciones. Me contestó, me dijo, me suena interesante, hagamos una llamada telefónica. Yo dije, no puedo creer que voy a hablar por teléfono con Julio Frank, ¿no? Ya platico con él, como 3 días después de que me contesta el mail. Le dije, doctor, quiero ir a aprender de usted. Lo he estudiado muchísimo, he visto todo lo que ha hecho en México y en el mundo. Quiero aprender de usted. Cuando hacerte cuento largo, me acepta, me voy a la Universidad de Miami 3 meses, justo antes de que inicie la pandemia de COVID-19. Y en esa estancia increíble que me cambió la vida con él, me presenta al que ahora es mi jefe, el doctor Jorge Saavedra, otra persona que yo admiro y que me ha enseñado miles de cosas. Él dirige el Instituto HF de Salud Pública Global y me invitó a trabajar con él. Entonces, ahí estoy. La maestría estudiaste en Londres, en London School of Economics. ¿De qué? Hice una maestría en políticas públicas, planeación y financiamiento en salud, justo en la London School of Economics y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. ¿Cuál era la la clase que no podías con ella? La más aburrida, la que te chocaba. Había una que tenía que ver con modelaje. O sea, modelaje no de ponerte una prenda bonita y salir a modelar, pero estos modelajes epidemiológicos en donde haces escenarios con cálculos súper difíciles y demás. Me parecía muy interesante, pero no entendía. Se me apagaba el cerebro en esa materia. Bueno, pues ahí lo tienen, público inteligente, conocedor. Ariel García es un genio para leer. Gracias, Cam, por todo. Resiliente, apasionado, me consta. ¿Quieres compartir tus redes? Ariel García Explica, tus datos de contacto. Por el momento pueden ver mis videos de Ariel García Explica en mi perfil de Instagram, Ariel GT. Por ahí estoy en LinkedIn, que me he hecho la propuesta desde hace tiempo de estar más activo. No lo he logrado. En LinkedIn estoy como F. Ariel García Terrón, me parece. Pero pues si les ponen Ariel García, seguramente me van a encontrar. Son las redes que Dios. Algo que quiera gritar al mundo. Que se atreva. Vamos a atrevernos a hacer las cosas. No importa que fallemos, que no seamos exitosos, pero vamos acercándonos cada vez más al blanco. Entonces hay que atrevernos, hay que quitarnos el miedo de encima y vivir con grit. ¿Quieres decir algo más? No, gracias, te felicito otra vez porque has crecido, has tenido más impacto, esa constancia de un año, os hablan de tu trabajo y ojalá que haya una tercera vez en un año más, pero ya pues ya estudios en Londres o a ver en eso. A ver dónde. Gracias mi padre. Pues nos vemos todos hasta el siguiente episodio. Chao, chao.